Amigas, amigos, en esta ocasión estoy en Zacatecas, bueno, en la orilla de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, concretamente en un lugar que fue convento, lugar de reunión de los franciscanos, desde donde se proyectaba cómo evangelizar toda esta zona. Ahora ya es un museo y precisamente me encuentro muy contento, muy agradecido porque nos recibe con Rosita Franco, que es la directora de este museo. Muchas gracias, Rosita, por recibirnos. Gracias, Padre José. Nosotros estamos felices de que estén aquí en este museo, uno de los espacios museísticos pues más icónicos que ofrece nuestro país y que sí, está aquí en Guadalupe, Zacatecas, para todos ustedes. Fíjense, vamos a comenzar a recorrer un poquito este lugar, porque tiene más de 1000 obras. Fíjense, además de los libros en la biblioteca, más de 1000 obras. Y muchas de ellas, como las que estamos viendo en este momento mientras caminamos, in situ. Significa están en el lugar donde originalmente estaban y magníficamente restauradas. En este caso estamos viendo la vida de San Francisco, porque hay que recordar que el arte también servía para, en una forma pedagógica, contar la vida de los santos e inspirar a que la gente fuera como ellos. Pero vamos a ver las obras más importantes porque no da tiempo de ver las 1000 obras que podrían decir ustedes de quiénes son. ¿Cuáles son los autores más famosos que se encuentran en este lugar, Rosita? Bueno, podemos hablar de Miguel Cabrera, que tuvo pues también el privilegio de estudiar el ayate de la Virgen de Guadalupe, de José de Ibarra, de Cristóbal de Villalpando, de Juan Correa. Bueno, en fin, los grandes artistas del barroco novohispano están aquí presentes en este museo. Bueno, y fíjense, si es importante hablar de la vida de los santos, ¿cuál es la mujer que todo el mundo quiere escuchar su historia? La Virgen María. La Virgen María. Aquí se encuentra una serie de obra que nos habla de la Virgen María y su relación con Cristo pintada en una forma maravillosa. Pero para ver estas obras maestras, tú nos vas a poner a alguien en especial que nos va a acompañar. ¿Quién Claro, es Evaristo Robles, es historiador, es curador y bueno, pues un gran especialista del acervo de este museo. Pues vamos a pedirle a Evaristo que se una a nosotros y gracias por continuar con este video y gracias también a Gregorio Calvillo que está en las cámaras ayudándote a que estés paseando, visitando este lugar. Continuamos. Le doy las gracias a Rosita porque nos presenta a Evaristo Robles, que es un curador, es decir, alguien que está al cuidado de la obra, de cómo se maneja, cómo se expone y también cómo se da a conocer. Evaristo, muchas gracias por esta participación en este video. ¿Desde cuándo estás participando en este museo? Tengo ya en el Museo de Guadalupe 8 años. Estoy muy contento de tenerlo aquí, sí. Y contento de poder mostrar a la gente lo que nos dicen estas obras, ¿no? Porque no son solamente obras pintadas, esculpidas, sino con un mensaje que la gente tiene que entender y que no siempre entiende. Exactamente, y en un espacio que además nos ayuda a comprender todavía mejor el significado de estas piezas. Fíjense, le voy a pedir a Gregorio que haga un acercamiento de esta pintura, porque estamos en una parte donde se están exponiendo varias obras que nos hablan de la vida de San Francisco. ¿Para qué? Para que los franciscanos trataran de imitar su vida. Y algo muy importante es esto. Cuando una persona ha sido buena, ha sido una persona que dejó una huella increíble, ¿qué pasa en el momento de su muerte? Miren, cuando una persona ha sido buena, se despide de este mundo con alegría, mientras que las personas que saben que están perdiendo a esta persona que se va, se llenan de lágrimas. ¿Por qué? Porque la persona que se va es totalmente insustituible. Y más cuando se trata de alguien que ha fundado una comunidad como la de los franciscanos. Y no solamente los seres humanos, sino también vean acá, parece que este animalito que está aquí está llorando por lo que está pasando. Sin embargo, el mensaje cristiano es no estemos llenos de tristeza. ¿Por qué? Porque el alma de San Francisco, representada ahí como un pequeñito, va conduciéndose, o mejor dicho, va siendo conducida hasta el reino de los cielos, donde ya tiene un trono preparado Dios para cada uno de los santos, para cada uno de los seguidores. Así que pinturas como esta que tienen un mensaje
encontramos muchas en este lugar. Pero vamos a caminar con Evaristo hacia la escalera que nos va a llevar ¿a dónde, Evaristo? Es la escalera regia y nos lleva a la segunda planta. Escalera regia, ¿por qué? El colegio se funda con un regio patronato. El rey era el responsable, ¿no?, de la misión, de los evangelizadores, de su sustento. Entonces, él disponía un contrato para los frailes de 10 años y pues en estos 10 años ellos se comprometían a evangelizar, a formarse, educarse para instruir a los pueblos indígenas, originarios sobre todo. Y Escalera regia por esta razón. Sí. Y aquí nos encontramos con unas piezas monumentales que ahorita Gregorio nos mostrará. ¿De quién son estas obras? 2 están atribuidas a Miguel Cabrera y una a un discípulo de él, José Ríos Arnáiz. Es el patrocinio de la Virgen de Guadalupe sobre los franciscanos de Propaganda Fide, la Inmaculada del Apocalipsis y el triunfo del dulce nombre de Jesús. Bien, vamos a acercarnos un poquito a estas obras mientras tratamos de entender un poco. Se llama patrocinio en las pinturas cuando se pone a la Virgen María, a algún santo, por ejemplo a San José, al cuidado de toda una comunidad. Como ven aquí, San Francisco está protegiendo a todos sus seguidores con este manto enorme que indica la oración que el santo hace por la comunidad, el ejemplo que les da. Y en este caso, San Francisco está sosteniendo a la Virgen de Guadalupe. De esta manera está indicando que los franciscanos han sido defensores y proclamadores de la maravilla que es la Virgen María como ejemplo de vida de fe. Además hay que recordar que los franciscanos son los que defendieron el dogma de la Inmaculada Concepción y la Virgen María de alguna manera está representada como alguien que ha concebido virginalmente. En la parte de arriba vemos a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Al lado izquierdo la figura de San Miguel Arcángel y al lado derecho la figura de San José con el niño Jesús. Si giramos un poco al lado izquierdo vemos la siguiente obra monumental que presenta en la parte baja a la derecha a San Juan Evangelista representado como alguien que está escribiendo la visión del Apocalipsis con su signo que es el águila. Yéndonos un poco al centro, recordamos lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis, donde San Juan tiene esta visión, pero en la visión ve a una mujer que vemos aquí en el centro, que está embarazada, está a punto de dar a luz, tiene de alguna manera la iluminación del sol, pero aparece en la parte baja un dragón que intenta devorar al hijo que lleva en sus entrañas. Pero para evitar que esto suceda, aparece el arcángel San Miguel con todas sus huestes combatiendo al demonio. Y ante esto, en la parte superior, vuelve a aparecer la Santísima Trinidad, acompañada de ángeles en actitud festiva que tocan instrumentos musicales. Vamos a continuar por esta escalera regia para ver la siguiente obra que se puede ver en este lugar, que también es una escultura, una pintura totalmente monumental y que hace referencia también al personaje que era un gigante, ¿no es así, Evaristo? Así es, San Cristóbal, conocido también como el patrono de los viajeros. Su autor, Nicolás Rodríguez Juárez, tiene una historia bastante peculiar porque él se casa, de hecho, con una dama zacatecana, doña Josefa Guerra. Tienen un par de hijos, realmente no sabemos cuántos sobrevivieron, pero él enviuda muy joven y decide hacerse sacerdote, estudia el bachillerato en teología y esta pintura ya la firma como clérigo presbítero, como sacerdote en 1722, ¿no? La pintura tiene 302 años ya de haber sido manufacturada. Algo importante es, imagínense si en nuestro tiempo la gente cuando se sube a un avión, a un barco o incluso a su automóvil se persina porque sabemos que cualquier viaje implica un riesgo.
en un tiempo en que los viajes implicaban posibles asaltos, enfermedades, no había hospitales suficientes, medicamentos. ¿Qué es lo que hacía la gente? Buscar un patrón que les ayudara en el viaje. Y por eso San Cristóbal se convierte en patrón de los viajeros. ¿Pero por qué? Porque nos dice la tradición que era un gigante, que estuvo dispuesto a servirle al personaje más importante que hubiera en el mundo. Entonces se acercó a un rey pensando que el rey era el más importante y dijo: seré su servidor. Pero en una ocasión el rey escuchó hablar del demonio y se espantó. Y entonces Cristóbal dijo: el demonio es más importante que el rey, voy a servir al demonio. Y en un momento en que de alguna manera se iba encontrando con el demonio, vio que el demonio, cuando alguien hacía la señal de la cruz, se espantó. Y entonces Cristóbal dijo: voy a seguir al hombre que representa la cruz. Y estando en esta búsqueda, un día llegó a la orilla de un río y como él era muy alto, empezó a ayudar a que la gente pasara de un lado al otro del río a cambio de una ayuda económica. Y en una ocasión pasó un pequeñito y le dijo: ¿me puedes pasar? Claro que te puedo pasar. Y cuando Cristóbal lo iba cargando, sentía que se iba hundiendo, que ese niño pesaba cada vez más, y le preguntó: ¿por qué pesas tanto? Y le dijo el niño: porque estás cargando al Hijo de Dios, que ha cargado también con los pecados del mundo. Y por eso recibió este nombre. Cristóbal significa el que porta, el que lleva a Cristo. Y dice la tradición que después de ser bautizado, él por supuesto continuó ayudando a la gente, y que el bastón que llevaba en ese momento, en un momento determinado, lo sembró en la tierra, y ese bastón germinó y se convirtió en una palmera, signo de la vida eterna. Así que llevar a San Cristóbal significaba también llevar a Cristo para que nos ayude a atravesar por los ríos de la vida, por los ríos de los problemas, y por supuesto, como era un gran gigante, se utilizó en muchas ocasiones para llenar enormes paredes. Vamos a continuar con nuestra visita. Después de la escalera regia encontramos un pequeño pasillo que nos recuerda a 4 personajes que fueron martirizados en Japón. Mucha gente solamente recuerda a San Felipe de Jesús, pero hay que recordar que fueron muchos, no solamente franciscanos, sino también jesuitas, e incluso laicos y niños que fueron martirizados en Nagasaki. ¿Qué nos puedes decir de esta obra que vamos a ver ahora? Formaban parte de un retablo que había aquí en el colegio, en el templo principal, y como bien dice padre, son algunos de los compañeros de San Felipe de Jesús, ¿no? Fray Martín de Aguirre, Fray Pedro Bautista y Fray Francisco de San Miguel. Este último lego, por eso no tiene la tonsura en su cabello. Aquí estamos viendo a Fray Martín de Aguirre en primer lugar, y bueno, como todos los demás, muere crucificado y también es traspasado por una lanza. Para ubicar en dónde fue el martirio, encontramos en la parte de abajo a 2 personajes que representan precisamente al Japón. Después encontramos aquí a Fray Pedro Bautista, que él era el comisario de los franciscanos en esta expedición a las Filipinas y el Japón, y estamos viendo al joven, al general japonés, Taiko-sama. el cumplimiento, ¿no?, de la orden de ejecución. Ya está alanzado el religioso. Y aquí encontramos algo que nos ayuda a entender que él no solamente era religioso, sino que era sacerdote. De hecho, podemos ver en la parte de abajo que está celebrando la misa en ese lugar. Pasamos ahora después a ver otra pintura en donde se ve como más brutalmente el momento en que le están atravesando el costado. En este caso sería Fray Francisco de San Miguel, que era un hermano lego. ¿Qué es un hermano lego? Eran los hermanos que no sabían leer, los hermanos que no habían tenido muchos estudios y que muchas veces servían en las partes más humildes de los conventos, de los monasterios, es decir, como porteros, como cocineros y otras cosas semejantes. Y algo interesante aquí es que uno
de los creyentes de los creyentes japoneses está tratando de recoger la sangre que va cayendo del costado del mártir como si fuera una preciada reliquia. Y finalmente llegamos al último, que de él tenemos una reliquia, la única que existe en todo el mundo, en la capilla de San Felipe de Jesús, precisamente en la Catedral de México. Una reliquia que a mí me tocó recibir como un regalo de uno de los principales arquitectos que hubo en México, encargado precisamente de la restauración de la catedral. San Felipe de Jesús fue el primero en morir martirizado y por eso se considera el protomártir de Japón, porque fue el primero en morir en Japón, y también el protomártir en cuanto a que fue el primer santo mexicano que murió para dar testimonio de la fe en el mundo entero. Después de estas 4 pinturas, ¿hacia dónde nos dirigiríamos, Evaristo? Subiríamos al coro, pasaríamos a ver el coro, que se encuentra, todavía es funcional, los religiosos todavía lo usan. Todos los días a las 3 de la tarde vienen a hacer el oficio de lecturas. A las 3 de la tarde, que es el momento en que se recuerda en la iglesia que Cristo muere por la humanidad. Vamos a entrar entonces al coro, muchas gracias. Al entrar aquí, de repente yo me sobresalté porque dije, hay alguien que está sentado ahí, ¿verdad? Yo creo que esta es la impresión. Ahora que entra Gregorio también dice qué es lo que está pasando, quién nos está recibiendo, y es precisamente una escultura de San Francisco. Así es. Platícanos un poquito de este lugar. Este era el corazón del colegio. Aquí los religiosos pasaban la mayor parte del día y la noche. Ese San Francisco se encuentra ahí porque en el colegio no hubo sala capitular. Entonces, después de hacer las elecciones, aquí es a donde venían a rendir obediencia a los religiosos, a besar la fimbria del hábito de San Francisco. Bueno, hay que recordar que sala capitular existía en las catedrales y en lugares importantes, y era el espacio donde se reunían los miembros de una comunidad para tomar decisiones importantes. En este caso se está utilizando el coro como lugar de reuniones, un lugar donde se van a poner de acuerdo, van a rendir obediencia al superior, pero también van a cantar, y no únicamente como nos imaginamos, vamos a cantar para la misa, sino que en las catedrales y en las comunidades religiosas hay horarios específicos para rezar laudes, para rezar la hora tercia, la sexta, la nona, en la tarde las vísperas y las completas. Y como no todo el mundo podía tener un pequeño libro para leer, entonces ¿qué se tenían? Libros grandes que se colocaban en espacios como este, que se llama fasistol. Aquí se colocaba un libro enorme, con páginas enormes, con notas enormes, para que todos los que estaban sentados en las sillas, en estos espacios, pudieran leer, pudieran cantar desde su lugar. Y para embellecer el coro, generalmente detrás de estas sillas que se llaman sitiales, se encontraban también personajes santos o bien algunas letanías referentes a la Virgen María. Por ejemplo, podemos ver en estos espacios, fíjense aquí, podemos ver alguno de los apóstoles o de los evangelistas. Después podemos ver aquí la cruz de Jerusalén, que se caracteriza por ser la cruz normal, pero también una cruz por cada uno de los espacios de heridas de Jesucristo, es decir, las heridas de las manos, las heridas de los pies también. Después una imagen de un lirio representando la virginidad de la Virgen María, otra parte que se refiere a la letanía Casa de Dios, y así encontramos varios elementos que no son solamente ornamentales, sino también simbólicos. Y algo importante es que a la hora de hacer esta oración en el espacio del coro, el espacio central siempre está reservado para el obispo o para el superior de la comunidad. Y aquí, para recordar que San Francisco es el más importante de la comunidad por su ejemplo, por ser fundador, se le coloca precisamente en el lugar privilegiado
en el centro. Un espacio maravilloso. Y aquí en las pinturas podemos ver en el lado izquierdo a Jesucristo en la figura de buen pastor. Una imagen inspirada en las pinturas de las catacumbas. Después podemos ver otras imágenes que también nos permiten entender que son lugares de evangelización. Tenemos un poquito de contraluz, pero podemos ver en la parte superior una imagen que puede representar dos cosas. Ciertamente a la Virgen María, pero representa sobre todo a la Iglesia. Cuando vemos a una mujer que está con una tiara, es decir, un tocado que usa el Papa, tiara porque son 3 coronas que representan el poder del Papa en la tierra, el poder del Papa en el cielo también. Y en este caso tiene una cruz, tiene un espejo, tiene una custodia. Estos son elementos que hablan precisamente de la grandeza de la Iglesia. Y del otro lado no alcanzo a ver muy bien porque hay un poco de contraluz, pero también hay imágenes representativas de la fe. Y finalmente en el otro costado, exactamente en el contrario a donde Cristo está como buen pastor, está la advocación de la Virgen, ella también como la divina pastora. Tanto como Cristo, la Virgen María, es alguien que cuida de las almas como si fuera una buena pastora. Y bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. ¿Hacia dónde iríamos ahora, Evaristo? A la biblioteca. Vamos a la biblioteca. Creo tiene ¿cuántos volúmenes la biblioteca? Casi 10,000. Vamos a entrar ahora a la biblioteca, que es uno de los espacios más fotografiados del museo. Y recordamos que las bibliotecas conventuales virreinales guardaban la memoria escrita de las diferentes ramas del pensamiento humano de los siglos XVI al XIX. Este espacio custodia más de 10,000 volúmenes con temas sobre Biblia, historia, teología, hagiografía, es decir, la vida de los santos, ascética, el camino para hacerlo, derecho civil y canónico, matemáticas, literatura y también cosas referentes a la liturgia y a la música. Esta biblioteca comenzó a formarse gracias a Fray Antonio Margil de Jesús. Aquí se conjuntaron las diversas bibliotecas del Colegio de la Propaganda Fide, formadas por la Librería Guadalupana, la del Noviciado y la de cada fraile. En total, más de 30,000 volúmenes, de los cuales se exhiben aquí unos 10,000, incluyendo libros incunables. Este es el más antiguo. También se conservan llaves antiguas de los diversos espacios y celdas. En la parte del claustro alto, los visitantes pueden observar una serie de grandes pinturas al óleo con el tema de la Pasión de Cristo, que inicia con la entrada de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, montado sobre un burrito, mientras los niños y sus seguidores ponen sus mantos como alfombra y lo vitorean con palmas y ramos de olivo. La siguiente escena muestra al sumo sacerdote y al Sanedrín que juzgará a Cristo. Sobre sus cabezas se pueden ver demonios que los invitan al mal. Aquí podemos ver a Cristo en el cenáculo lavando los pies a San Pedro poco antes de la última cena.
el momento en que Cristo da el pan a Judas, y a un lado, cuando éste, con un demonio en la cabeza, sale para traicionar a su maestro. En su mano se puede ver la bolsa con las monedas que ha recibido por la traición. La oración de Cristo en el Monte de los Olivos, mientras sus discípulos duermen, y al fondo, a la izquierda, Cristo invitando a Pedro, a Santiago y a Juan a que velen y hagan oración. El momento del prendimiento por parte de la guardia judía y el traslado a la casa de Anás. El traslado a la casa de Caifás, sumo sacerdote en aquel año. Las primeras humillaciones y golpes en la casa de Caifás. Cristo ante Caifás. El traslado al pretorio de Poncio Pilato. Arriba a la izquierda se puede ver el ahorcamiento de Judas y a la derecha a Pedro negando a su maestro. La siguiente pintura muestra a Pilato que manda a Cristo ante Herodes para evitar juzgarlo. Cristo ante el rey Herodes. De regreso ante Pilato, quien pide a la multitud que elijan a quién quieren liberar, si a Cristo o a Barrabás. La flagelación. La burla de los soldados romanos y la coronación de espinas. Pilato condena a Cristo a morir en la cruz. Cristo con la cruz a cuestas. Cristo cae bajo el peso de la cruz. Cristo se encuentra con su madre en la Vía Dolorosa y en la siguiente imagen el cireneo ayuda a Cristo a cargar la cruz. La Verónica enjuga el rostro de Cristo. Cristo cae nuevamente y en la siguiente escena Cristo se encuentra con las mujeres de Jerusalén. De acuerdo al Vía Crucis, Cristo cae por tercera vez y al llegar al Calvario es despojado de sus vestiduras.
Cristo es clavado en la cruz. Cristo muere en la cruz y es atravesado en su costado por la lanza del soldado Longinos. Cristo es bajado de la cruz con la ayuda de Nicodemo y José de Arimatea. Y finalmente, Cristo es llevado al sepulcro. De esta manera, concluye la serie de la Pasión de Cristo, inspirada en el Vía Crucis que se exhibe en el claustro alto de este museo. Seguimos en la parte alta del museo y aquí hay algunas pinturas de Villalpando y otras de los más importantes de este museo, ¿verdad? Sí, es una sala a la que llamamos una mirada al barroco. En ella concentramos una pieza de los autores más importantes que custodia este museo. Miguel Cabrera, Antonio de Torres, José de Alcíbar, por mencionar algunos. Bueno, vamos a ver, es una sala pequeña, pero podríamos decir que está mostrando la mano de obra, el trabajo de estos importantes artistas que ha mencionado nuestro anfitrión. Aquí encontramos una pieza de Villalpando que ustedes pueden encontrar en muchos libros. Es una imagen de la Anunciación, o también se puede llamar el momento de la encarnación. ¿Por qué? Porque hay alguien que envía a San Gabriel para que le diga a la Virgen María que ha sido elegida para ser la madre de el Salvador, la madre de Jesucristo. San Gabriel se presenta en una actitud humilde, reconociendo a quien será la madre del Señor y anunciando su pureza, que va a tener un parto virginal, de tal manera que el lirio que lleva en la mano representa esta virginidad de María. María, por su parte, sostiene una profecía. El libro de Isaías menciona que una mujer concebirá y dará a luz a un hijo y permanecerá virgen, por lo que vemos aquí en el libro la palabra Isaías. Esto significa que la profecía se cumple en ella. Mientras ella recibe esta noticia, el Hijo de Dios, representado como sol, desciende en el vientre de María a través de la acción del Espíritu Santo. Y esto propicia que los 9 coros de ángeles se llenen de alegría y exulten de gozo. Aquí encontramos un coro, 2 coros, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 coros de ángeles, de acuerdo a la jerarquía angélica que conocemos, que por cierto da origen a que se lleven a cabo los novenarios, ya que de acuerdo a una tradición, las almas de los difuntos van pasando de un coro a otro, ascendiendo, 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 hasta llegar a la presencia de Dios. Después continúa la exposición en esta sala espléndida, como pueden ver. Aquí encontramos varias obras y aquí encontramos en esta parte las más antiguas de esta sala, que nos mostrarían el momento en que Santa Isabel visita, mejor dicho al revés, la Virgen María visita a Santa Isabel, ella acompañada de José, Isabel acompañada de Zacarías. La siguiente escena sería la presentación en el templo, por lo que, como Virgen de la Candelaria, aparecen velas en el momento de la presentación y de acuerdo al ritual en que se ofrecían 2 palomitas como sacrificio, están presentes también estas palomitas en el lugar. Estamos hablando de aquí el autor Luis Juárez y 1585 a 1639 sería
más o menos su periodo de vida. Después encontramos uno de los libros que se utilizaban en aquel tiempo tanto para evangelizar como para proclamar la palabra de Dios, y también de esa forma eran los libros musicales. Encontramos también algunas esculturas, seguramente San Joaquín y Santa Ana, el nacimiento del niño Jesús, la matanza de los inocentes, una escena en la que hay un contraste tremendo entre este momento en que las madres lloran por los hijos que han sido asesinados, con el contraste del momento pacífico donde María y José van huyendo hacia Egipto para salvar la vida del niño Jesucristo, ya que un ángel le ha dicho a José: toma a María y al niño y huye porque Herodes quiere matar a el niño. Una escena de un éxtasis de San Francisco de Asís. San Francisco aparece con los estigmas. Hay que recordar que fue el primer santo que recibió los estigmas de Cristo, mientras es confortado por dos ángeles muy barrocos, ya que en el barroco a veces también se exageraba un poquito en la corporeidad de los ángeles. Y aquí encontramos una imagen bellísima que es un San José, patrono de la parte civil y patrono también de la parte religiosa, porque en aquella parte encontramos personajes de la iglesia y en esta parte encontramos, por lo contrario, la parte civil. Y tanto la corona civil como la corona papal están rendidas a los pies de este San José que bendice a la comunidad. Le vamos a pedir, por favor, a nuestro anfitrión que nos hable un poquito de esta obra, por favor. Claro. Realmente representa el patronazgo de San José sobre la Iglesia en Nueva España. Tenemos al Papa, a Fray Antonio Margil de Jesús, dos obispos que fueron muy importantes en aquel periodo. Uno de ellos parece ser el obispo Cabañas en Nueva Galicia. Y de este lado tenemos a la parte civil, que es el rey Carlos, me parece que III, y miembros de su corte. Arriba están unos pequeños morcillos, estos angelillos, deteniendo el manto con el que San José cobija al pueblo de Dios. La obra es de José de Alcíbar, de 1783. Este pintor que junto a Miguel Cabrera estudió el ayate de la Virgen de Guadalupe y que hizo esta copia de la Virgen. Algo interesante es que ya visitamos la biblioteca. ¿Quién ordenó la biblioteca? ¿Quién la comenzó a organizar? Pues precisamente ¿quién? Aquí encontramos a el señor Regil, ¿no? Sí. Así es, este religioso no solamente hizo esto, sino que también acrecentó el acervo artístico de este lugar. ¿Y nos decías de la Virgen de Guadalupe? Pues este tratado que surgió del estudio de la Virgen de Guadalupe, maravilla de la pintura americana, en donde los pintores que analizan este ayate pues llegan a la conclusión de que lo que vemos plasmado en estas fibras vegetales no es obra humana, sino obra divina. Y arriba pues colocaron San José, este medallón de San José. Los frailes de Guadalupe le pidieron a José de Alcíbar 10 copias. Nosotros nos quedamos con esta. Encontramos también una pintura que nos habla de otros importantes misioneros que llegaron a nuestras tierras después de los franciscanos, incluso fueron recibidos con gran alegría por ellos y acogidos en algunas casas franciscanas antes de que ellos tuvieran sus propios conventos, y me refiero a los dominicos. Precisamente aquí encontramos al fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán. ¿Es correcto? Así es, y que tiene, esta es una de las pinturas más queridas por los visitantes porque tiene un trampantojo en su mirada, es decir, que a donde nos movamos, nos sigue la parecería mirada, que la figura nos sigue con los ojos. Y continuamos con una obra que se llama La Virgen del Patrocinio, que es precisamente la patrona de la ciudad de Zacatecas.
la patrona de la ciudad de Zacatecas, que también se encuentra en la parte alta del Cerro de la Bufa. En la Bufa, es correcto. así Y me es. imagino que esta es una donante, ¿no? Sí. O la hija de uno de los donantes, como sí. se acostumbraba. Quiero que ponga a mi hija ahí, yo pago la obra, pero ponga ahí un poquito a mi hija, ¿no? Una niña muy zacatecana con toda la plata que lleva sobre cabello, pecho, manos. Bueno, una obra bellísima también. Y bueno, vamos a continuar nosotros hacia, aquí encontramos con un poco de menos luz, a la primera santa que hubo en América, Santa Rosa de Lima. Se tardaron los franciscanos por humildad y le ganaron los dominicos a los franciscanos, y fue primero Santa Rosa de Lima que San Felipe de Jesús, aunque San Felipe de Jesús murió primero, ¿no? Sí. Y aquí concluimos esta sala con una escena de la dormición o el tránsito de la Virgen María, donde ella termina su vida terrena, mientras los apóstoles están llorando. Los podemos ubicar por el color ocre y azul a San Pedro. Encontramos también aquí a otro de los apóstoles, en las actitudes de dolor, de llanto, en fin, mientras Cristo está a punto de recibir a su madre en los cielos. Una imagen que fue muy importante para los mineros de Zacatecas. Esta pieza, que es de Gabriel José de Ovalle, retrata una escultura que los frailes aún conservan. Y si ustedes se fijan, en las manos la Virgen tiene pintados los anillos que cada año, para el 15 de agosto, los mineros de Zacatecas le regalaban a la Virgen, y la sacaban los frailes, ¿no?, a pasear el tránsito. Pues vamos a continuar con esta visita, que es bastante interesante. Hay mucho que ver, como por ejemplo este pasillo en donde encontramos muchas escenas referentes a la vida de Cristo, pero no nos podemos detener porque vamos a otro punto importante donde están obras de uno de los más importantes pintores también que tienen obra aquí. Me refiero a Miguel Cabrera, que además fue muy prolífico. Algunos dicen que trabajaba mucho y otros más bien que tenía una gran cantidad de ayudantes, ¿no? Esta imagen de Ecce Homo es muy importante. ¿Qué significa Ecce Homo? Las palabras de Pilato: aquí está el hombre, a ver si se compadecen de él, véanlo cómo está masacrado, déjenlo libre. Pero el pueblo asusado gritó: crucifíquenlo, preferimos que liberen a Barrabás. Y estas son imágenes precisamente para que nosotros contemplemos a quien entregó la vida por nosotros. En el barroco se intenta recordarle a la gente: ve lo que Cristo hizo por ti, hasta qué grado fue capaz de amarte, para que tú sepas valorarlo. Y sobre todo porque en el barroco había algunas personas que empezaban a decir: no es importante la pasión, basta con que creas en Jesucristo y con eso te salvas. Y entonces alguien decía: ¿y entonces la pasión de Cristo qué? ¿El sufrimiento de Cristo qué? O bien algunos decían: basta con ser bueno para salvarse. Y si bastaba ser bueno para salvarse, entonces Cristo, ¿para qué acepta morir por la humanidad? Por lo tanto, en este tipo de obras se señala que es esencial la pasión de Cristo para salvarse. ¿Y en dónde se revive la pasión de Cristo? En la misa. Por lo tanto, es importante la participación en la misa. No es solamente la parte del frente, sino vean, si giramos esta pintura que se encuentra en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, podemos ver la parte de atrás. Obras hechas para conmover a los fieles, para conmover a través del arte y agradecer la pasión de Cristo. Pero vamos a continuar hacia donde están las pinturas de Cabrera. Amigas, amigos, pocas veces encontramos pinturas en una serie completa que nos hablen, que nos sinteticen la vida de la Virgen María. Y aquí, en el Museo de Guadalupe, en Zacatecas, gracias a un gran pintor conocido como Miguel Cabrera, famosísimo en tiempo del virreinato, podemos conocerla. Los invito a que me sigan
Y comencemos precisamente por esta primera imagen. La colección es completa y todas tienen el mismo formato, es decir, en óvalo. Esta imagen representa la Inmaculada Concepción. ¿A qué se refiere Inmaculada Concepción? El momento en que Adán y Eva han pecado y Dios concibe en ese momento cómo salvar a la humanidad. Es decir, en su mente concibe que tendrá que haber una mujer que dé a luz al Mesías que Él quiere venir a salvar al mundo, que Él quiere enviar a que venga a salvar al mundo. Así encontramos a la Virgen María en su imagen de la Inmaculada Concepción. La siguiente imagen nos va a presentar el momento en que ya terrenalmente se hace presente ese momento. Ha llegado el momento histórico en el que Santa Ana acaba de dar a luz a la divina infantita, a la Virgen María, que es recibida con mucho cariño ¿por quién? Por San Joaquín, el padre de la Virgen María, vestido como se viste originalmente en la pintura, con ropaje de armiño. Hay que recordar que él era también sacerdote en el templo de Jerusalén y que la casa de la Virgen María se encuentra todavía hasta el día de hoy muy cerca de lo que fue el templo de Jerusalén. Una escena de la vida cotidiana donde dos mujeres están preparándole ya la comida a la mujer que acaba de dar a luz, mientras otras empiezan a preparar los pañales para la divina niña que ha nacido. Después, cuando la niña ha cumplido, de acuerdo a los apócrifos y a la tradición, entre los 3 y los 6 años, los padres llevan a la Virgen María al templo y ella, sin ningún problema, sube las escaleras del templo y se queda a residir ahí en ese lugar hasta el momento en que ya no pueda quedarse porque tendrá el momento de su menstruación y la sangre es un impedimento para permanecer en el templo. De tal manera que la Virgen María está desde la infancia hasta el momento en que ya puede ser madre en el templo. Presentación de la Virgen María en el templo. Una vez que sale del templo, viene ya el convenio en que María va a casarse con José. Por lo tanto, se conoce a esta obra como los desposorios, el compromiso formal en que serán esposos, aunque todavía no llegue el momento en que vivan juntos, porque una cosa es el momento en que ellos hagan el compromiso de vivir juntos y otro cuando ya comenzarán a vivir juntos. Y de aquí, de acuerdo a una tradición, en Perugia, Italia, se conserva el anillo de la Virgen María, por lo que en este momento San José está a punto de colocarle un anillo en la mano. Y a San José se le representa con una vara florecida, porque la tradición dice que cuando la Virgen María buscaba con quién casarse, entre 12 hombres se decidió por elección divina quién sería el que se casaría con ella. Todos llevaron una rama y curiosamente la rama que floreció indicó que José era el indicado para casarse con ella. Ya estando comprometida, la Virgen María recibe el anuncio del arcángel que le dice que ella ha sido la elegida para ser la madre de Jesucristo. Sin embargo, vendrá un problema más adelante. ¿Por qué? Aquí la siguiente escena nos muestra a la Virgen María que va a visitar a su prima Isabel. Isabel reconoce que ella está esperando a un hijo y le dice: bendita eres tú entre las mujeres. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y Isabel siente que el niño que lleva en su seno, San Juan Bautista, salta de emoción al sentir, mejor dicho, la presencia del Hijo de Dios en el vientre de María. Pero aquí viene una escena bastante interesante, porque cuando San José ve que la Virgen María ya tiene un vientre abultado y sospecha que está embarazada, decide abandonar a la Virgen María en secreto para que todos culpen a él de que él la ha embarazado y no de que ella ha faltado al compromiso de mantenerse fiel a José.
pero un ángel le dice a José, no temas en recibir a María, porque María ha quedado embarazada del Espíritu Santo. La siguiente escena representa la adoración de los pastores después de que el niño Jesús ha nacido y profetiza que este niño se va a convertir en el Cordero de Dios que dé su vida para salvar al mundo. Después de que el niño ha nacido, de acuerdo a la tradición, tendrá que ser llevado a los 8 días del nacimiento, de acuerdo a la costumbre judía, para que le pongan el nombre. A los 8 días que se circuncida al niño es cuando se le pone el nombre. Y aquí, para sintetizar un poquito, también que la Virgen María está presente ahí, aunque de acuerdo a las normas, la Virgen María no podía haber estado en ese momento porque ella se estaría purificando 40 días antes de llevarlo al templo. Aparece un ángel con una vela haciendo alusión al día de la Candelaria. Tiempo después aparecerán los magos de Oriente que han visto una estrella y siguiéndola han llegado a adorar al niño que está en los brazos de su madre, que es lo que le llevan: oro para reconocerlo como rey, incienso para reconocerlo como Dios y mirra para indicar que este niño, aunque es rey y Dios, morirá por la humanidad, porque la mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos. Aquí ya encontramos el momento en que María ha cumplido los 40 días de purificación y lleva al niño al templo. En el templo, un anciano lo reconoce como el Salvador del mundo, como la luz del mundo, y una mujer también llamada Ana lo reconoce como aquel que viene a salvar a la humanidad. En el momento tuvieron que sacrificar 2 pichones, un pichón, mejor dicho, se sacrifica y al otro se rocía con sangre para que se vaya volando libremente, y esto indica que así como el pichón se va volando libremente, la mujer ha quedado purificada. Pero también estos pichones representan que Cristo morirá por la humanidad y con su sangre nos será derramada sobre nosotros para que quedemos purificados. La siguiente escena nos muestra a María y a José que después de estar preocupados porque perdieron al niño cuando tenía 12 años, cuando fueron a Jerusalén, el niño se quedó en el templo, ellos no supieron, pensaron que estaba perdido y después de varios días lo encuentran predicando a los maestros de la ley en el templo. La penúltima imagen de esta serie nos muestra a la Virgen María en su momento final en esta tierra, en su tránsito, en su paso hacia la vida eterna ante la tristeza de los apóstoles. Y finalmente, la última escena es cuando María es llevada a los cielos. Los apóstoles la han llevado al Monte de los Olivos, lugar de cementerios, la han colocado en un sepulcro, pero faltaba uno de ellos, faltaba Santo Tomás. Y cuando Tomás llega poco después y les pide que lo lleven a el lugar donde sepultaron a la Virgen, llegan y ven que la Virgen María ha abandonado el sepulcro y ha sido llevada a los cielos. De esta manera concluye esta serie de pinturas de Cabrera, tomando en cuenta que, si se dieron cuenta, no pintó ninguna escena referente a la pasión de Cristo, ni el encuentro de Jesús con su madre en la Vía Dolorosa, ni el momento de la crucifixión, ni el momento del descendimiento de la cruz tampoco. Y en este museo no pueden faltar las devociones novohispanas. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos los seres humanos tenemos necesidades y queremos recurrir a alguien que nos ayude para resolver algún problema o para acercarnos más a Dios. Por ejemplo, si yo quisiera conocer más sobre la Biblia o que Dios me iluminara para entenderla, ¿a quién tendría que recurrir si fue Él el que tradujo la Biblia al lenguaje popular? San Jerónimo, por supuesto. A San Jerónimo aquí lo encontramos precisamente. San Jerónimo es el patrono de la Sagrada Escritura y por lo tanto
los monjes, las monjas y actualmente los estudiosos de Biblia o de universidades recurren a él. Él tradujo la Biblia del griego al latín, que era el lenguaje popular en aquel tiempo. Después encontramos también a otro que es San Agustín. Fíjense qué interesante, no solamente porque es un doctor de la iglesia, pues que escribió mucho, sino porque era un hijo mal portado, que afortunadamente ante los ruegos de su madre se convirtió, después de haber pasado por el maniqueísmo y muchas cosas más, de tener un hijo en una relación ilícita, después de que el hijo lo abandonó y la mujer también, se convirtió y llegó a ser un santo. Por eso mucha gente dice, San Agustín, ayuda a que mi hijo se convierta, o bien, yo que soy mal hijo, ayúdame a que me convierta también. Después encontramos a un personaje muy importante que apoyó el canto gregoriano, pero también otra cosa importante. En una ocasión, un hombre que había muerto se le apareció y le dijo, fuimos amigos, te ruego que pidas por mí, porque estoy en el purgatorio y llevo mucho tiempo. Y San Gregorio empezó a rezar una misa, durante todo un mes por el difunto, y pasando este mes, el difunto se le apareció y dijo, ya he salido del purgatorio gracias a tu oración. Esto dio origen a las llamadas misas gregorianas que se celebran durante todo un mes sin interrupción por los difuntos. ¿Y quién no quiere sacar a algún familiar del purgatorio? ¿O quién no quiere que cuando se muera uno lo saquen del purgatorio a través de estas misas? Y después, ¿qué otra cosa? Dicen que el dolor de muelas es más fuerte que el parto. Bueno, a mí me ha tocado alguna vez y por eso, ¿a quién le pedimos ante los dolores de muelas? A una mujer que tiene una muela con un aparatito en la mano. ¿Quién es? Santa Apolonia. Aunque el texto dice ahí Polonia, su nombre es Santa Apolonia, que se hizo cristiana y como su papá era anticristiano, hija, o dejas de ser cristiana o te saco las muelas una por una, pues no dejo de seguir a Cristo. Y el papá tremendamente la martirizó sacándole una por una muela, claro, sin anestesia, y por lo tanto se convirtió en patrona de los que tienen un mal de muelas y también de los dentistas que piden para que no les falten clientes. Continuamos nosotros después con la madre de Constantino, que cuando se hizo cristiana se fue con varias naves hasta Israel y ahí en Jerusalén encontró la cruz de Cristo a unos cuantos metros de donde había sido crucificado, y no solamente eso, sino que se llevó parte de la cruz con muchos costales de tierra de Jerusalén. ¿Y qué hizo? En Roma mandó que sobre un terreno se pusieran toda la tierra de Jerusalén y se construyera una basílica. Por eso esa basílica se llama Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, porque aunque está en Roma, se construyó sobre tierra de Jerusalén y ahí se conserva todavía hasta el día de hoy parte de la reliquia de la cruz, aunque la parte más importante no está en Roma, está en España, en Líbano. Ahí se encuentra la cruz de Cristo más grande. Hay un video donde yo se las muestro, búsquenlo en mi canal. Después encontramos a Santa Inés, cuyo nombre es muy parecido a, como se dice, cordero. Fíjate, Inés Agnes, cordero en latín Agnus. Por eso se le representa con un cordero. Y algo muy interesante que tiene que ver hasta nuestros días. El día de Santa Inés, ¿qué hace el Papa? Trasquila a unos corderitos. ¿Para qué? Para que con la lana de esos corderos se hace el elemento que llevan los arzobispos en el momento en que el Papa los nombra arzobispos. Se llama el palio. ¿Con qué se hace? Con la lanita de los borreguitos que se trasquilan el día de Santa Inés. Otra devoción muy importante, Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos. Y para que una persona llegue a ser sacerdote,
tiene que estudiar primero filosofía. Por eso Santa Catalina, patrona de las bibliotecas y de muchas cosas más. ¿Por qué? Porque ella venció a los sabios de Egipto para hablar de Jesucristo. Después encontramos aquí a Santa Marina, que en este caso no conozco su historia, pero te prometo que la voy a conocer un poco más adelante. Santa Lucía, patrona de los ciegos. Alguna gente dice, la martirizaron y le sacaron los ojos. No, lo que pasa es que Lucía se deriva de luce, luz. ¿Y qué es lo que hace que una persona vea? Que es capaz de distinguir la luz. Los ciegos, ¿qué hacen? No ven. No ven. ¿Por qué? Porque no son capaces de ver la luz, y por eso el nombre de Lucía hace que sea patrona de los invidentes. Murió martirizada, pero no le sacaron los ojos como algunas personas piensan. Otra devoción importante es precisamente la de San Ambrosio, padre de la Iglesia, patrono de los predicadores, porque su nombre incluso es como la ambrosía, el alimento de los dioses griegos y romanos, y escucharlo era un deleite. De hecho, ¿saben quién se convirtió escuchándolo en sus predicaciones de 4 horas? San Agustín. Gracias a la predicación de San Ambrosio, Agustín se hizo santo, y después aquí encontramos al patrono de los confesores. Al patrono de los confesores, ¿qué le pasó? Él confesaba a la reina, y la reina tenía un esposo muy celoso, y que al ver que la reina iba constantemente a confesarse con San Juan Nepomuceno, que le dijo, dime qué te dice mi esposa. Y San Juan Nepomuceno le dijo, el secreto de confesión me impide decírtelo. Dime lo que te dice la reina, no te lo digo. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó que una noche lo amarraran y lo lanzaran del río, del puente hasta el río. El rey dijo, con eso ya me deshice de él. Pero pasó un milagro. El cuerpo no fue llevado por la corriente del río, sino que se quedó flotando. Y además de eso empezaron a aparecer varias luces, como podemos ver ahí, indicando el lugar donde estaba flotando el cuerpo del santo, por lo que de esta manera se descubrió la infamia que había cometido el rey. Por esta razón, porque no reveló el secreto de confesión, se convirtió en el patrono de los confesores. Todavía en la ciudad donde se llevó a cabo, a la mitad del puente, está la imagen de este santo, que es tan importante para el culto de fe. ¿En dónde? En Praga. Ahí es donde se encuentra su cuerpo. ¿Quieren ver un video de su tumba y de este puente? Búsquenlo también en mi canal. Y de esta manera terminamos este pequeño cuartito que tiene tantas historias, y vamos a continuar con nuestra visita. Como pueden ver, hay muchísimo que ver en este museo, y sobre todo detenerse a contemplar cada obra, porque ver la obra completa, la pincelada, entender su historia, gozar estos pasillos es increíble, y entender también parte de la historia de este lugar que, recordemos, no fue originalmente museo, sino un lugar donde la gente vivía, y la vivienda, es decir, que una gente donde vive, también implica momentos de conflicto, y uno de estos conflictos son las enfermedades. ¿Quién no ha tenido un familiar en casa que se enferma, y qué es lo que hay que tener? Un botiquín. Pero en estos lugares, ¿qué se tenía? Una enfermería. Una enfermería donde la principal cosa no podía faltar la oración y la fe en que la persona podía recuperar la salud o tener el acompañamiento en la enfermedad a través de la fortaleza, ¿no? Tenemos aquí una espléndida portada donde está Dios Padre, veo ya arriba, con su nimbo en forma triangular. Encontramos los ángeles también que parecen estar invocando la ayuda divina, y después entramos. Claro, ¿Y qué es bueno, lo que vemos nada más aquí? aquí sosteniendo estos ángeles, los cuernos de la abundancia, y esta cantera labrada que es mano tarasca, van a diferenciarlo de la mano tlaxcalteca por
las figuras corpóreas están completas. Y la puerta también. Exactamente, estos grotescos, ¿no? Vomitando hojas de acanto, estos elementos de la Virgen María, ¿no? La capilla estaba dedicada a la Virgen ella, María. Encontramos también el nombre de Jesucristo aquí, de un lado el monograma, y en la hoja contraria exactamente encontramos el monograma ahora de la Virgen María. Sí. Un monograma son letras que sintetizan el nombre de la Virgen. Aquí podemos ver una M, una A y la R también de la Virgen María. Y después encontramos ¿qué otros elementos? Pues la concha, ¿no? Aquí este elemento. Es decir, venera, exactamente. Aquí volteando hacia la parte de atrás de la puerta, encontramos un magnífico elemento que es la concha y en la parte de arriba algo que sería como un ojo de buey, ¿no? Una ventana. Uh-huh. Después encontramos unas pinturas dedicadas a la Santísima Trinidad. Sí, esta que originalmente estaba en el coro, pero por cuestión de conservación se tuvo que retirar. Otra que es más pequeña, las tres son, esta es antropomorfa, es decir, la misma las tres tienen humana, forma humana, que por cierto, en algunos lugares se quitaron de las iglesias porque pues mucha gente podía confundirse y pensar que Dios Padre tenía un cuerpo. Y aunque las imágenes de la Santísima Trinidad como Divina Providencia sigue apareciendo con cuerpo, han dicho los especialistas es mejor distinguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los pintores decían, es que ya los estamos distinguiendo porque Dios Padre tiene un sol, vea. Cristo tiene un cordero porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo lleva una paloma para indicar que Él descendió sobre Cristo en forma de paloma. Pero los especialistas en teología dijeron, mejor vamos a quitar estas imágenes, exactamente igual como la que vemos en esta parte de acá, donde Dios Padre aparece con la misma cara y rostro que Cristo y que el Espíritu Santo, y dijeron, mejor vamos a dejar en forma oficial a Dios Padre como anciano, a Cristo con cuerpo humano y al Espíritu Santo en forma de paloma. Y muchas de estas pinturas que formaban parte de iglesias o conventos pasaron a ser parte y propiedad de algunas casas particulares o también de algunos museos. Pues podemos encontrar también en las pechinas algunas de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe. En este lado encontramos cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a San Juan Diego. En el otro lado también, donde está la Virgen con San Juan Diego. Y finalmente, en la tercera, faltaría una cuarta, es donde se aparece ante el obispo Fray Juan de Zumárraga y queda plasmada en el lugar. Pues hay mucho que ver, como hemos dicho, y pues concluiríamos esta visita agradeciéndole a Rosita y también a nuestro acompañante por su presencia. ¿Qué días está abierto el museo? Abrimos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a domingo, no hay día de descanso. No, solo cerramos el 1 de enero y el 25 de diciembre. 1 de enero y 25 de diciembre cerrado, y hay visitas también especializadas para grupos. Si ustedes escriben a alguna página de internet, a una página web del museo, ¿qué es cuál? En Facebook nos pueden encontrar como Museo de Guadalupe, en Instagram también, y nuestros teléfonos 492-92-323-86. ¿Lo repetimos? 492-92-323-86. Muy bien, pues ojalá que tengan la oportunidad de viajar a Zacatecas. Se puede visitar tranquilamente este lugar. Hay otros lugares que quizás sean conflictivos, pero este lugar es muy tranquilo. Vengan y gocen este espacio. Y los vemos en el siguiente video.